Bueno, muy buenas noches. Estamos con el doctor Alberto Ramos Garvidas, profesor universitario, académico, columnista, politólogo y abogado. Bienvenido, doctor Alberto Ramos Garvidas, a este programa de Última Palabra. Gracias por la invitación a Última Palabra, programa en el que he estado algunas ocasiones. Bueno, y doctor Alberto Ramos, acaba de concluir un proceso electoral. ¿Cómo analizamos algunos de los puntos que la opinión pública se pregunta? Por ejemplo, el voto en blanco, la abstención, 2 vueltas, que es una reforma constitucional del año 91, una constituyente, las coaliciones, bueno, y también entre otras cosas, que a veces se vota en contra de y no a favor de. Iniciemos con el voto en blanco. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, el voto en blanco pues tiene desde el año 2009, con una reforma de acto legislativo, como todos saben, un valor muy significativo, porque antes era simbólico. Voto en blanco, quien obtenga la mayoría con el voto en blanco, o sea, el grupo o el que impulse, o los ciudadanos que participen en el voto en blanco, o el resultado del voto en blanco, que sea mayoría frente a cualquiera de los candidatos, se repite la elección 51%. en la primera vuelta, correcto, en la primera vuelta. Y en la segunda no opera el voto en blanco, Es sino simbólico. que aparece y es simbólico. Pero el voto en blanco, ¿qué significa? Es un voto que puede tener varias lecturas, no es un voto de indiferencia, de apatía, de rechazo, que la gente no quiere marcar a ningún candidato. La ventaja que tiene el voto en blanco es que atrae votantes que van a marcar ese rechazo y no son abstencionistas, porque los abstencionistas uno no sabe qué piensan, por qué no van, históricamente. En cambio el voto en blanco, la gente va a la urna, marca el voto en blanco y rechaza a todos los candidatos. Diríamos que es un voto protesta. En una circunstancia de esas lecturas es un voto por protesta, como lectura. Voto silencioso, protesta, que no está de acuerdo con los candidatos. Que no está de acuerdo con los candidatos, que el elector se toma el trabajo de ir desde su casa al puesto electoral y marcar en blanco, o sea, está rechazando expresamente que ninguno le gusta. Distinto al abstencionista que no participa, que no aparece y no se sabe qué piensa. Estamos hablando entonces ahora del abstencionista. Voto en blanco es lo que hemos comentado, y el abstencionista es que prácticamente no está motivado a votar por ningún candidato y ni siquiera está motivado para ir a votar en blanco, sino que es indiferente. Hay una indiferencia y no le importa la suerte del país. Se dice popularmente que los malos gobiernos son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan, que se abstienen. Culpa de esos que se abstienen puede salir elegido un mal gobernante. Pero ¿qué pasa? Después protestan, después reclaman. Porque la verdad es que de alguna manera las políticas públicas afectan en uno o en otro sentido al ciudadano. Por ejemplo, con los impuestos. Y si no quieren participar en política, pero la política legislativa, cuando se aprueban impuestos, le mete la mano al bolsillo al ciudadano. Y también, por ejemplo, cuando por el Congreso pasan las reformas tributarias, cuando en este caso se subió del 16 al 19% del IVA, que los candidatos, todos los candidatos, pues hablaron de revisar ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy buenos planteamientos, porque es una gama amplia de aspectos. A ver, los abstencionistas, en efecto, pues hacen parte de una población que es indescifrable. Mucha gente no ha podido saber qué es lo que pasa, por qué no se motivan, por qué no participan, quiénes son.
inclusive llegan a decir, ¿y acaso sabrían que había elecciones? O sea, es que no se mueven, no se enteran. Y otros dicen, la abstención facilita que la democracia sea tomada por los partidos tradicionales o por quienes saben acudir a elecciones, convocar, motivar, hacer participar a la gente, y que ha alimentado el clientelismo y que por lo tanto, como no existe voto obligatorio, sea cual sea la proporción que concurran a las urnas, 48%, 49%, 50%, 51%, imaginen ustedes, 52% que acuden y dejan de votar casi la mitad, ¿no? ¿No será que afectan las falsas noticias? De pronto en las redes sociales se difunden una cantidad de artilugios, de distractores, cosas que dicen que dijeron los candidatos y ellos no lo dijeron. En las últimas elecciones desvían y afectan, porque antes pues los medios tradicionales se comportaban con un control de la noticia, que era el de la sala de redacción, el del director del noticiero, los periodistas que confrontaban las fuentes, pero ahora cualquiera dispara una noticia y distorsiona y se va multiplicando y la reenvían. Puede afectar o puede también levantar pasiones y odios y polarización. Pero terminando con lo de la abstención, que está conectado, puede estar conectado con lo que usted dice, creo que hace falta en Colombia el voto obligatorio. Y el voto obligatorio no es tan obligatorio como la palabra, que es muy fuerte, porque pueden ir y votar en blanco, o sea que no lo están obligando a votar por nadie, pero se disminuiría la abstención y se sabría quién tiene más legitimidad. Ese voto no se ha podido establecer en Colombia. Pero sí hay unos estímulos para que la gente se anime a votar. Hay algunos estímulos que incluso están vigentes en este momento. Sí, que están vigentes y que aparecen en el reverso de la tarjeta de votación, ¿no? Por ejemplo, frente a trámites notariales, ¿sí? A trámites bancarios, a unos beneficios educativos. Bueno, en esta ocasión no los colocaron, siempre los han venido colocando en el certificado pues, de asistencia a la urna. Esos estímulos han servido y han motivado. Es que, por ejemplo, en este caso, del 27 de mayo fueron 19.300.000 personas. Doctor Alberto Ramos, ¿sí sabe una cosa? Que, pues, siempre fue argumentado por politólogos, incluso por políticos, de que aquí en Colombia se vota en contra más que a favor. Es decir, se vota en contra de y no a favor de. Por fenómenos, en este caso, de miedos, o también por odios, o sea, o por miedos o por odios. En el caso del pasado proceso electoral, se votaron en odios contra Uribe, el sector uribista, y pues en odios contra Iván Duque, que nada tiene que ver con Uribe, porque Iván Duque es una persona muy joven, que no tiene ninguna historia política. Y en cambio, por Petro sí era por miedos a su pasado, que pues que fue guerrillero, que hizo parte del M-19, que pues que estuvo detenido en la cárcel, en fin. O sea, una cosa es por miedos y otra cosa es en contra de que favorece al otro. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y esto fue alentado en el proceso electoral pasado por las redes sociales, ¿sí? Porque hay más responsabilidad en los medios de comunicación tradicionales, alentado por las redes sociales. Y el origen de esos miedos y de esa polarización y de esos ataques
gratuitos contra unos y otros, infundados O fundados. o fundados, tienen que ver con el plebiscito del 2 de octubre del 2016. O sea, el voto por la paz, que el sí o el no, porque eso fue un error del presidente Santos, convocar a unas elecciones para decidir si la gente quería la paz o no quería la paz. Así lo vieron los extranjeros. Aquí no, aquí decían, no, es que necesitamos unos retoques a los acuerdos. Pero los extranjeros lo vieron así. ¿Por qué? Porque la paz es Pero sin embargo no cumplió, presidente. contramayoritaria. La paz es contramayoritaria. Tenía que lograrla sin someter las elecciones. Una vez que la sometió, pues la gente se polarizó. ¿Sí? Y mire que ganó el no. Un fenómeno, digamos, impulsado por lo que usted acaba de describir, por unos miedos, por las redes sociales. Meses después, porque fue en octubre, al Brexit en Inglaterra, que era la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también fue en base a miedos, o después la campaña de Donald Trump, que también con el miedo a Hillary y que el miedo a los demócratas y que llegaba el republicano nacionalista. O sea, están utilizando esa técnica. Pero el caso de Trump fue, finalmente, es que levantó ese patriotismo, ese sentido de pertenencia del americano, ¿no? Sí, ese patriotismo, ese nacionalismo, ese chauvinismo norteamericano frente a lo que es la llegada de extranjeros, de musulmanes, a las garantías que se da a las otras comunidades, pero mire, al gasto militar, económico. A diferencia del que el Brexit en Inglaterra, que se expresó con mayor contundencia, digamos, la sabiduría de los mayores a la rebeldía de los jóvenes, ¿no? De un momento a otro, porque hubo una expresión silenciosa. Así fue la expresión silenciosa del no en Colombia, que por un margen estrecho, pero al fin y al cabo un margen, se expresó con el no. Pero finalmente... Sí, pero fueron las redes... Las que impusieron. Las que impusieron. Y segundo, lo que usted dijo ahora, los miedos. Entonces, influidos o presionados por el miedo, que los líderes, tanto del Partido Conservador inglés, ¿sí?, y los populistas de derecha, partidos nuevos de populismo, crearon un miedo, por ejemplo, sobre lo que es la yihad islámica, el terrorismo del Estado Islámico, que van a seguir atacando Londres si continuamos en la Unión Europea, porque la Unión Europea los está bombardeando desde Bruselas y con la coalición de Bélgica, Francia y Estados Unidos. Entonces retirémonos. Que nos está saliendo la salud muy costosa por los aportes que tenemos que hacer de permanencia y membresía en el cuerpo de la Unión Europea. Entonces retirémonos y lo invertimos nosotros internamente en salud. Es decir, unas cuestiones que fueron al final demostrado que eran falsas, pero la gente votó y ganó por poco margen la salida, que están en ese trámite todavía, de la Unión Europea, del Reino Unido salirse de la Unión Europea. Aunque Escocia, dentro de la comunidad, Escocia sí votó por la permanencia. Y ahora quieren es un referéndum para salirse del Reino Unido. O sea que eso dividió la sociedad, los miedos dividieron la sociedad. Doctor Alberto Ramos, para la primera vuelta presidencial, donde estaban pues el doctor Germán Vargas Lleras, estaba Humberto de la Calle, estaba Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Iván Duque. Allí había una expresión ciudadana muy direccionada a los programas de cada uno. Para la segunda vuelta no quedaron sino Gustavo Petro y Iván Duque. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Claudia López anunció voto en blanco. Y de pronto, de acuerdo a esas coaliciones de cóctel de vodka con agua bendita, apareció de la noche a la mañana retirándose el voto en blanco y retirándose y retractándose de alguna manera de toda la cantidad de cosas que dijo sobre Gustavo Petro y se fue a apoyar a Gustavo Petro. También Mocus alcanzó a decir que él iba en voto en blanco, pero
lo persuadieron de tal manera que lo ubicaron con Petro. Y de alguna manera también hay el voto inducido de los columnistas y los periódicos, los periodistas. Y lo anuncian a veces. Y lo anuncian que no debería ser así, porque los columnistas deberían de ser muy respetuosos de una opinión independiente, pero no inducir. Pero bueno, eso es la democracia. Ya la revista Semana, por ejemplo, Daniel Samper, si es que no estoy mal, se nota pues ese odio visceral contra Uribe, o el de la doctora Duzán. María Jimena. María Jimena Duzán, que se nota ese odio. No les importa que se friegue el país, pero lo importante es consignar el voto en contra, pero persuadido por el odio. Por lo menos hablo de estos dos personajes, o de Antonio Caballero, que más por el odio inscriben y motivan y transfieren el odio que ellos tienen hacia sus lectores en sus columnas. De tal manera de que allí vemos una serie digamos, de expresiones ciudadanas bastante complejas. Lo otro es que algunos también cumplieron, por ejemplo, con la expresión del voto en blanco, como Sergio Fajardo, que dijo, no, yo voy Franco o Humberto de la Calle. Y no se inclinaron en ningún sentido, sino que creyeron en sus propuestas. Sí, pero digamos, la segunda vuelta que estamos mencionando, esa segunda vuelta hace que algunos temas se vuelvan muy vitales. En el caso de Zuluaga, que ganó, Santos había sido el hombre de Uribe en el 2010 y llegó a la presidencia por el doctor Uribe. Por las diferencias que tuvieron, que no es del caso pues mencionar acá porque nos iría todo el resto del programa, se distancia y arma otro proyecto aparte, ¿sí? Y ese distanciamiento origina una confrontación entre ellos que dura 8 años. Pero él llegó allí por las mismas políticas en el 2010 de seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, y todo lo que planteaba el doctor Uribe durante sus 8 años. En la segunda vuelta del 2014, frente a la reelección, entonces ya, como había iniciado el proceso de paz a finales del 2011 y ya despegó en el 2012, en octubre del 2012, de lleno y públicamente, en el 2014 él convocó a la gente a lograr la paz. Robledo, por ejemplo, que no es ni ha sido santista, ni será santista. También se conservó con el voto en blanco. Sí, entonces dudaron de apoyarlo, ¿sí? Pero el debate fue grande. Clara López, que sí se distanció de Robledo, lo apoyó. Bueno, lo apoyaron muchos sectores y se dividieron los partidos y ganó por la convocatoria a la paz. O sea que un tema que tenga credibilidad puede hacer ascender a la otra persona, y lo hizo ascender. Y hoy la paz se volvió un aspecto tan quemador, o sea, quemó a Santos después de que la logró. No pudo tener ni candidato del partido de la U. Quemó a Timochenko, que no podía salir porque le tiraban huevos, cuando era el otro firmante de la paz. Bueno, y quemó a Humberto de la Calle, que fue el gestor, es decir, la paz, el bien más preciado, por el manejo que se le dio desde el plebiscito. Y por la polarización y por todos los miedos que usted explicó ahora, se volvió un factor en contra, cuando la gente sigue creyendo que es necesaria la paz, pero los protagonistas de la paz salieron del escenario en la elección que acaba de pasar. Es una cosa paradójica. Todos estamos de acuerdo con la paz. El tema fue el cómo. El cómo fue el proceso. Incluso fueron tantos los compromisos que se hicieron para firmar la paz, porque no se logró, se firmó. Se firmó. Pero no se ha logrado. Entre otras cosas porque manejar todo el tema del post-conflicto con tantos compromisos que asumieron no se han podido cumplir.
En todo este contexto, Álvaro Uribe siempre ha sido un actor fundamental en la discusión del proceso de paz. Y no podemos desconocer que Álvaro Uribe es un fenómeno nacional, histórico. Porque Álvaro Uribe, desde el año 2001, que salió a la palestra como candidato presidencial, y en el 2002, que llegó con más del 50% y ganó en la primera vuelta en el 2002, y volvió y ganó con sus políticas, con su programa, con su palabra y sus proyectos, su discurso y sus temas, también volvió a ganar en el 2006, y también con más del 50%. Y luego, en el 2010, lleva a Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que Juan Manuel Santos no cumplió, para no parar traicionó, no cumplió con los postulados y los programas y las propuestas que hizo al lado de Uribe. Porque entonces, entre otras cosas, Santos hablaba maravillas de Uribe. Y luego en el 2014 llevó a Zuluaga. Llevó a Zuluaga y ganó en la primera vuelta. De tal manera que aquí estamos pues como un fenómeno político. Que y luego en el plebiscito impulsó las mayorías del no. Y ahora en las elecciones que pasaron frente a la consulta y la primera vuelta, ¿sí?, logró también posicionar a Duque. Es decir, es un fenómeno político producto de su tesón y de un populismo que lo han estudiado muchos autores. Cristina de la Torre, Ricardo Sánchez Ángel, investigadores de la Universidad Nacional. Es un populismo llevado con el asistencialismo y el paternalismo. Familias en Acción, Familias Guardabosques, CISBEN, ayudas a adultos mayores. Es decir, un sistema de seguridad y de beneficios que él propició y que lo mantuvo. No, incluso el propio Uribe fue el que comenzó con ese populismo constitucional de alguna manera, o ese asistencialismo, pero pues tenía unos límites, que una cosa es eso, populismo constitucional que se pueda cumplir. Ojalá que ahora ese populismo constitucional que al final de la segunda vuelta ya salió a la luz pública por parte de quien ganó las elecciones, pues se cumpla. Claro, porque se cumpla ese populismo constitucional, porque de alguna manera tenemos que acercarnos a las necesidades populares. Porque mire lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Cómo el populismo no sirve, sino que utilizan al pueblo, pero no dejan pensar al pueblo, sino que piensan por el pueblo. Los tiempos no nos dan para avanzar mucho más en estos temas tan importantes, porque estamos terminando el programa de mi doctor Alberto Ramos Galviras. Pero ¿cabría alguna última anotación? Una Por supuesto. Apostilla. A ver, sobre lo que usted estaba diciendo, el doctor Weimar, pues resulta que ese populismo constitucional lo mostraron los dos candidatos en la elección que acaba de terminar, dentro de la etapa de la segunda vuelta. Lo agitó Duque y lo agitó Petro. Así es. Porque inclusive la imposición del decálogo en las tablas de mármol que le colocaron Mockus y Claudia López a Petro, lo limitaron o lo redujeron o lo circunscribieron al cumplimiento de la Constitución. Uno de los puntos decía que no vaya a incumplir la Constitución y que no vaya a ser una constituyente, decía otro punto. Bueno, a mí me pareció algo extraño, pero él les dijo que sí. Y lo redujeron a lo que la modulación del discurso ya se venía dando desde la primera semana después de la primera vuelta, tanto en Petro como en Duque. Es decir, los dos comenzaron a hablar de educación gratuita, venía hablando uno, que era Petro, y luego Duque dijo que él también daba educación gratuita a estratos 1 y 2. Lo de la salud se amplió, y todos son beneficios que están allí en la Constitución y que hay que ampliarlos, que se pueden dar por un tema que usted maneja, que es el de los mínimos vitales, por ser un legislador que propuso para las enfermedades catastróficas unos
digamos, unas ayudas y una intervención del Estado hospitalaria, ¿sí? Y hay mínimos vitales en educación, están proponiendo educación gratuita, ¿sí? Con el final de los 3 años con formación técnica. Es decir, mínimos vitales con leyes que pueden ellos lograr con las bancadas, ¿sí? Bueno, finalmente el pueblo se expresó, la sabiduría popular toma sus decisiones. Voz populi, voz Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Despida el programa, doctor. Pues creo que merecen todos los colombianos una felicitación porque aumentó la participación y porque no hubo violencia, hubo tranquilidad, hubo convivencia y porque frente a todo lo que fue el atizamiento de pasiones, la gente tampoco se desbordó, es decir, hay un buen comportamiento ciudadano que se registró. Muchas gracias, doctor Alberto Ramos Garvidas. Muy buenas noches.